Aleluya. Dele la gloria y la honra. Vamos a aprovechar estos minutos para digerir, comernos este alimento que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y vámonos a rapidito a la Biblia. Dios bendiga a esa adoradora. Aleluya. Siga así con esa alabanza. Gloria a Dios. Dios bendiga a quien está en el equipo del sonido. Dios bendiga a los hermanos de esta iglesia. Dios le bendiga a todos. Vámonos a la Biblia rapidito, el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 18 y 19. Éxodo, capítulo 20, versos 18 y 19. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aleluya. Amén. Me sorprende al ver que ahorita, pueden sentarse, al ver que ahorita nuestro hermano el pastor Milton hablaba acerca de la presencia. Y yo dije, wow, es el mismo tema que Dios ha dado a su siervo hoy para ministrar. Diga conmigo, presencia. Presencia. Esta palabra presencia en el griego original es la palabra parousia. Es la palabra que esencialmente la Biblia usa para presencia, significando cara a cara. También, traducido al español, se usa mucho la palabra también Shekinah, pero para el inglés Shekinah, y lo mismo tiene que ver con presencia, que es estar. Y algo que a Dios le agrada y le encanta es estar con nosotros. Diga conmigo, Dios quiere estar conmigo. Vemos que el mismo Señor Jesucristo dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él no se pierde ese culto. A Él no hay que forzarlo. En ese culto Él va a estar en primera plana. A su nombre. Dios quiere estar tanto que nos ha escogido como templo. Y ha dicho, sabiendo Él que estos templos quedan cerrados al momento que nos vamos, yo digo, no, yo no voy a habitar el templo hecho de mano de hombre. Yo voy a habitar dentro de ellos. ¿Para qué? Porque Dios sabe que el templo se queda vacío y Él no quiere estar viendo 4 paredes. Él quiere hablar, estar, compartir con nosotros. Por tanto, Él dijo, voy a habitar dentro de ellos para que me lleven a su casa. Para yo estar donde ellos estén, para poder compartir con ellos. Fue el propósito de Dios desde el principio. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, la Biblia enseña que Dios hablaba con Adán cara a cara. Y era una relación tan bonita entre padre y hijo, que aún después de Adán haber pecado, dice la Biblia que Dios fue a aquel lugar. Aún sabiendo que el hombre estaba destrozado, aún sabiendo que el hombre estaba herido, aún sabiendo que el hombre estaba sucio, Dios decidió ir. Y cuando Dios iba entrando del lugar, comenzó a llamar: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dando a entender que Él tenía el mismo deseo de seguir compartiendo con el hombre, de seguir habitando con el hombre, de seguir dándole su presencia al hombre. Y es el momento que Adán le dice: me escondí porque tuve miedo. Pero lo que me gusta de Dios, aunque Adán estaba escondido, Él decidió seguirlo buscando. Adán se había escondido de la presencia, diciendo: no soy digno de seguir delante de la presencia, no soy digno de hablar contigo,
no soy digno de que sigamos compartiendo porque ya yo me ensucié. Y Dios diciendo, no importa, te ando buscando. ¿Dónde estás tú? Adán, para poderse mostrar a Dios, Adán se hizo delantares con hojas de higuera, se tapó porque estaba desnudo. La desnudez produce vergüenza. Y él se tapó y dijo, ahora sí me voy a mostrar a Dios. Entonces sale Dios y le dice, tengo una vestimenta mejor. Aleluya. Para que tú puedas siempre mostrarte a mí. Dios trajo piel de un cordero, porque dice que le hizo vestidura de piel. Aquí hubo un sacrificio, aquí hubo derramamiento de sangre, y con esto le está profetizando, yo produciré lo que ustedes necesitan para que vuelvan a habitar delante de mi presencia. Ahora el hombre portaba una vestidura que tenía como representación una profecía de una vestidura que iba a venir en el futuro para hacer que el Padre habitara siempre en el hombre. Pero el hombre, cuando comienza a crecer, Dios luego llama a Abraham y pacta con Abraham, pero le había dicho que su pueblo iba a durar 40 años cautivo en el desierto. Eso mismo sucedió. Duraron 400 años cautivos en el desierto, en Egipto. Esa es la palabra. Estaban en Egipto siendo oprimidos por el ejército de Faraón. Y allí en Egipto clamaron a Dios. Y Dios preparó a Moisés y envió a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Tuvo que dejarlo ir para adorar a Dios en el desierto. Cuando llegaron al desierto, dice la Biblia que después de 3 meses, explica el capítulo 19 de Éxodo, dice que Dios entonces le habla a Moisés después que Moisés subió al monte. Y el pueblo se reunió en gran número, eran 1 millón y pico de personas. Solamente hombres dice que había 600,000 sin contar a los niños. Y cuando ese gran pueblo acampa en el desierto, donde estaba el monte Sinaí, dice la Biblia que Moisés sube al monte y le dice a Dios, oye, santifícame el pueblo, porque dentro de 3 días yo voy a descender y yo te voy a hablar para que el pueblo escuche. Dios intentando volver a relacionarse con el hombre, volver a dejar que el hombre sienta su presencia, volver a dejar que el hombre escuche su voz. Y cuando Moisés desciende, le dice al pueblo, así ha dicho Jehová, santifíquense, no toquen mujer, porque él ha de descender al 3er día y él va a hablar. Me imagino ver el pueblo contento ahora diciendo, nunca he escuchado a Dios. Yo no sé cómo habla Dios, no sé cómo suena el sonido de su voz, pero si Dios ha de descender, si Dios ha de hablar, yo quiero escuchar a Dios. Dice que le dijeron a Moisés, está bien, hecho está. Lo que tú has dicho de parte de Dios, así mismo será. Lo que Dios diga, eso se hará. Dice que al 3er día, dice que Moisés subió y le dijo, Dios, el pueblo dijo que está de acuerdo, que Él va a hacer lo que tú digas. Entonces Dios al 3er día descendió. Y cuando el pueblo vino a acercarse para escuchar a Dios, dice que el pueblo veía que en el monte había relámpagos. Dice que el pueblo veía que en el monte había humo, porque Dios había descendido con fuego. Imagínense esos relámpagos. ¿Cuándo han visto cuando está tronando? Cuando caen rayos. Dice que veían el estruendo y el sonido de la bocina que aumentaba. Y cuando vieron eso, se les fue el deseo de escuchar a Dios. Cuando vieron esto, fueron corriendo donde Moisés, lo agarraron y dijeron, Moisés, escucha, habla tú con Dios. Aleluya. Escucha tú a Dios y no nosotros escucharemos a Dios. Nosotros te vamos a escuchar a ti. Habla tú con Él y habla tú con nosotros, no que Él hable con nosotros, porque estamos sintiendo una presencia tan fuerte que sabemos que vamos a morir. Si escuchamos a ese Dios, vamos a morir.
Y era debido al pecado que la Biblia dice en Isaías 59, verso 2: vuestro pecado ha hecho separación entre usted y vuestro Dios, y vuestra iniquidad ha alejado a Dios de usted. Debido al pecado, el hombre no podía estar face to face con Dios. Aunque el hombre quería escuchar a Dios, el hombre no podía escuchar a Dios. Por eso Dios comenzó a darle directrices a Moisés. Le dijo: hazte un altar piedra, hazte un altar de barro, y a través del altar era la conexión donde la presencia descendía. Luego que hubo tabernáculo, entonces Dios le dijo a Moisés: ¿sabe qué? Va a haber una división aquí. Divide el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era donde entraban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo, donde estaba el altar, allí solamente entraba un sumo sacerdote y una sola vez al año. Y la historia cuenta que si estaba en pecado, caía muerto, y de allí lo jalaban como una soga. Y en el atrio también entraban los sacerdotes. Estaban en el atrio, en el patio, donde allí ellos lo que hacían era hacer el sacrificio para el perdón del pecado del pueblo. ¡A su nombre! ¡Démosle un aplauso a Dios, a su nombre! Pero Dios conmigo, Dios siempre quiso que el hombre tuviera su presencia, pero el hombre no podía tener esta presencia. El hombre no podía sentir esta presencia, porque era que la presencia lo mataba por el pecado. La presencia podía matar al hombre, pero Dios quería estar cerca del hombre. Dios quería compartir con el hombre. Diga conmigo: el valor de la presencia. Punto número 1, el valor de la presencia. Tenemos que aprender a valorar la presencia, porque es que en el Antiguo Testamento, aunque quisieran la presencia, no podían tener la presencia de Dios. Y el mismo salmista dijo que a la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Muchas gracias. Hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Eso era solamente para ellos leerlo, pero ellos no podían disfrutar de tal presencia toditos, porque Dios ungía a los profetas sobre los cuales estaba la presencia. Reyes, y la presencia le podía visitar, pero el pueblo entero tenía que dejar que el sacerdote ofreciera el sacrificio por ellos. Pero llegó un momento, ya conmigo, llegó un momento donde la Biblia dice que Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios, estando en la cruz del Calvario, colgado allí en aquel madero, la Biblia dice que Él, en el momento de morir, le entregó el Espíritu a Dios. Y dice que en ese mismo momento el velo del templo se rasgó en dos. Mateo capítulo 27, versículo 51, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Alabado sea el nombre de Dios. Y los historiadores dicen que el largo de este velo medía como unos 18 metros. Alabado sea Jesús. Y tenía un grosor como de 1 centímetro. Y dice que por esa misma razón no hubo forma de que fuera un ser humano que rasgara ese velo, no hasta la mitad, sino desde arriba hasta abajo. ¿Y sabe para qué? Esto significa: ahora sí, acudan a la presencia. Ahora sí, disfruten de la presencia. Aleluya. Voy a disfrutar de la presencia. Yo voy a disfrutar de la presencia, porque el velo impedía que hubiera acceso, pero esto simboliza que ahora tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Por eso el libro de los Hebreos dice: ahora sí, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Su nombre sea la gloria. Venimos ante Él al lugar santísimo. Ahora sin ningún temor no nos vamos a morir. Sin ningún temor no nos vamos a morir, no nos vamos a perder. La presencia no mata, sino que la presencia bendice. La presencia no mata, sino que restaura. Amén, gloria a Dios. Su nombre. Gloria. En el Antiguo Testamento dijeron: no, habla tú con Dios, que Dios te hable a ti y háblalo tú a nosotros, porque si nosotros vamos nos mata. Y el mismo Dios le había dicho: ¿saben qué? Díganme a ellos que se mantengan cerca del monte, pero que no toquen los límites del monte. Cualquiera que le ponga la mano a la mínima mata que
queda cerca a la falda del monte se muere. Cualquiera que tocara una piedra que estaba a la falda del monte se moría, porque la presencia lo mataba. Había un peso de gloria en aquel lugar, pero más sin embargo ahora, por el sacrificio de Cristo, tenemos la presencia con nosotros. La presencia está para ti, la presencia está disponible. Gloria a Dios. Entonces, cuando no se podía tener la presencia, ahora dice Juan capítulo 16, dice el libro de Juan, que ahora nosotros, el Espíritu Santo, Jesús nos ha enviado y estará con nosotros. Y dice Jesús, Él no hablará lo que Él quiere, sino que Él hablará lo que Él oyere y se lo hará saber a ustedes. Tenemos una conexión con el Espíritu de Dios ahora. La iglesia no comienza desde un título. La iglesia no comienza desde un pastor o desde un presbítero. La iglesia no comienza desde una doctrina de alguien. La iglesia comienza con el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos va a guiar, que nos va a proteger, que nos va a ayudar. No podemos estar secos, no podemos estar esqueléticos, habiendo un Espíritu Santo para llenarnos, para estar con nosotros, para abrazarnos, para guiarnos. ¿Cuántas veces lloramos en casa? ¿Cuántas veces estamos afligidos en casa? ¿Cuántas veces decimos, quisiera que alguien me entienda, quisiera que alguien me dé un abrazo, quisiera que alguien entienda mi problema, quisiera que alguien me ayude? Solamente la almohada sabe cuántas lágrimas tú derramas y no te acuerdas que hay un Espíritu Santo para eso, para abrazarte, para entenderte, para aconsejarte, para decirte estoy contigo, tú no estás solo en tu casa, el Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios está contigo. Y el Espíritu Santo es quien nos trae a Jesús y nos trae al Padre. Porque Jesucristo dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 23, el que me ama mi palabra guarda, y yo y el Padre haremos moradas en él. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? El Dios que la gente ni de lejos lo quería escuchar, porque lo mataba. Ahora Jesucristo ha provisto la capacidad de que ahora Dios, el Hijo y el mismo Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros, y en vez de matarnos nos da vida. Su nombre es un aplauso a Jesús. En vez de matarnos nos da vida. Después de decirte valora la presencia por esto, también te digo ahora, ya conmigo, punto número 2. Punto número 2. Cuida la presencia. Tenemos que relacionarnos con la presencia, porque el apóstol Pablo dice, finalizando el último versículo de la segunda carta a los Corintios, él dice, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. El Espíritu de Dios va a tener comunión con Él, para hablar día a día con Él, no olvidarnos de Él, sino mantenernos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Él es tu verdadero amigo, Él quiere estar contigo. El propósito de Dios, día a día hablar contigo, día a día llenarte, día a día levantarte. Y para esto hay que orar, para esto hay que ayunar, hay que sacrificar esta carne, para esto hay que leer la Biblia. No podemos pasar todo el tiempo solamente pegado a una televisión. No podemos pasar todo el tiempo con el trabajo a la casa a ver una tele. Y el tiempo del Espíritu Santo, ¿para cuándo es? Y el tiempo de Dios, ¿para cuándo es? Entre más hablas con Dios, más te llenas de Dios. Con quien más tú pasas tiempo, a ese más tú te va a parecer. Y Dios te ha enviado el Espíritu Santo para que pases tiempo con Él y cada día más te parezcas a Jesús. Diga conmigo, yo voy a cuidar. Yo voy a cuidar la presencia. Yo voy a cuidar la presencia. Aquí abro un paréntesis. Alabado sea el nombre de Dios. Después de los 5 años o 6 años aproximadamente, perdí la conexión. Tenía como 5 o 6 años de edad y perdí la conexión con 6 hermanos que pude compartir con ellos cuando era niño. Mi madre vivió en este país alrededor de 35 años y tuvo 8 hijos, menos a mí. Yo no nací aquí.
Entonces pude verme con 6 de ellos y después duramos como 16 años o 17 sin tener ningún contacto. Como en el 2014 o 2015 yo hice mi Facebook, pero no sabiendo manejar eso, yo iba a un centro de internet, había una computadora y había una persona allí y te guiaba. Y le dije, créame una página de Facebook. Y él me la creó. Yo tenía el nombre de una hermana escrito y le dije, busca por ese nombre a ver si tú encuentras a alguien con ese nombre. Salió. Dije yo, wow, no me acuerdo bien, pero esa tiene que ser hermana mía. Y comienzo a ver más, porque son 8 con todo. Y le digo, pero no me le envíes solicitud, porque imagínate, otra cultura, tantos años, como no he subido fotos, la estamos acabando de hacer hoy, déjame irme a mi casa, me voy a tirar unas cuantas fotos, yo vuelvo mañana, tú me las subes y después me la envía a solicitud. Al otro día me arreglo, me preparo y me tiro unas cuantas fotos y voy allá. Le digo, mírala aquí, vamos a subirla. Y él comienza del teléfono y sube la foto. Cuando él la sube, que vamos a entrar para enviarle la solicitud, me dice él, pero ¿qué es esto? Ya te agregaron aquí. En vez de enviar la solicitud, ya me la habían enviado a mí, a su nombre. Solamente un día. Y me enviaron un mensaje que decía, we have a little brother in Dominican Republic, tell me if you are. Wow. O sea, tenemos un pequeño hermano en RD, dime si eres tú. Le dije, sí, soy yo. Wow. Milagros que hace Dios. Gloria a Dios, aleluya. Comenzaron a decirme, dime si tú quieres venir para acá. Tenemos el deseo de traerte para acá. Los 8 viven aquí y yo allá, sin nada. Alabado sea el nombre de Dios. 8 hermanos en Estados Unidos y comiendo toronja 3 veces al día, a su nombre. Había momentos que me comían la toronja con azúcar porque estaba muy agria. Después decía, wow, pero quiero otra cosa. ¿Qué hago? No hay más nada, la misma toronja, pero voy a comer con sal ahora para cambiar el menú, a su nombre. Cuando me la comía con sal, decía yo, pero ¿y ahora? Ya no, ¿qué quiero algo más? ¿Qué? La misma toronja. Decía, bueno, ahora ni con sal ni con azúcar, sino engajo con la mano para comerme la diferente, a su nombre, sea la gloria. Aleluya. Y en el 2016 las 2 hembras fueron a RD. Y cuando llegaron allá, me dijeron, queremos ayudarte. No estaba casado, no tenía hijos, no tenía casa, no tenía buen trabajo. Me dijeron, queremos ayudarte. Pero el método para ayudarme yo no lo podía aceptar. Yo entiendo que había una buena intención en el corazón de ellas, porque me dijeron, queremos llevarte a trabajar, queremos llevarte a estudiar, para que después tú tengas ayuda donde tú quieras, queremos ayudarte. Hablaron con una prima hermana que también nació aquí, prima hermana mía, y ella aceptó y estuvo dispuesta a casarse conmigo. Y esa era la propuesta, y agradezco las buenas intenciones de ella, pero le dije, el matrimonio es sagrado. Los milagros ocurrían antes porque la gente lo oraba a Dios. Los milagros ocurrían porque la gente, en vez de ir a mirar qué está pasando en la tele, iba a ver qué decía el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él oye los cielos y nos revela a nosotros. La gente iba a buscar a ver en la película de Dios qué fue lo que el Espíritu Santo vio, qué va a pasar mañana, cómo van las cosas, qué dice el Espíritu Santo de Dios. Y permíteme decirte que Dios está pendiente de lo que está pasando en tu vida. Y hoy la presencia está aquí para decirte, te vengo a ayudar. Yo estoy contigo, estoy aquí para ayudarte. Yo quiero estar siempre contigo. Valora la presencia. Cuida la presencia. Tercero, y termino, busca la presencia. Jesús dice, el que le busca, lo halla. El que busca, halla. Le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan, pero ¿y por qué los tuyos no? Ay, ¿cómo van a ayunar? El que está con el novio no puede ayunar. Pero llegará el día que el novio le será quitado. Entonces dice él, entonces me buscarán. Diga conmigo, estamos en tiempo de búsqueda. Hay que buscar la presencia. Para Dios no hay nada imposible. Busquemos la presencia. Que el Espíritu de Dios, dice capítulo 14 de Juan, está dentro de nosotros y está con nosotros. Wow, 2 veces va. Tanto
tanto que Dios quiere estar cerca de ti. Y tú a veces llorando, ay, que me dejaron. La hermana Fred no me busca. El Espíritu Santo dice, pero no me ves aquí. ¿Por qué no me valoras a mí? Yo te estoy buscando todo día. ¿Por qué llora? Porque Juan, Pedro, Lucas, María no quieren estar contigo. ¿Por qué llora? Porque tal cosa te dejó. ¿Por qué llora? Porque no te llama, porque nadie te ha dicho hoy saludo. Pero yo estoy aquí buscándote. Habla conmigo. Yo estoy disponible para ti. Te repito, Cristo pagó para que tú tengas a Dios por completo. El paquete completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habrán barreras para detenerte. Habrán luchas, habrán ofertas, pero cuida la presencia. Habrá mucha oferta, pero cuida la presencia. Cuando ponga la presencia primero, put God first. Cuando lo pone primero, entonces tú también serás el primero de Dios. Cuando tú lo pones primero, entonces Dios va a pelear por ti. Lo que tú defiendes en Dios será lo mismo que te vas a defender a ti mañana. Lo que tú cuidas de Dios será lo mismo. Acuérdate de José. Por serle fiel a Dios cayó en la cárcel. Y por el mismo serle fiel a Dios fue que él llegó al palacio del rey. Porque si no cae a la cárcel, cuando mandaran a la cárcel, ¿a quién iban a encontrar?